En este video te quiero contar por qué es tan difícil cambiar. La gran mayoría de las personas no entiende cómo funciona todo el proceso mental, pero lastimosamente buscan y lo único que terminan es frustrándose porque no entienden cuál es el camino. Me acuerdo cuando yo tenía 25 años que estaba tratando de organizar todo mi plan financiero y al final de cuentas quebré porque no entendía cómo romper esos patrones que me estaban teniendo ese no resultado. Me demoré 15 años desde la universidad hasta que logré entender cómo hacer para romper un paradigma, para poder entender cómo cambiar. La gran mayoría de las personas en el mundo se enfrenta a estos continuos procesos mentales de autosaboteo que al final de cuentas los llevan a tomar siempre las mismas decisiones que por ende tienen los mismos resultados. Si te gusta este tipo de contenido, quiero hacer una pausa, dale like porque eso me va a ayudar un montón y suscríbete al canal para que tengas más información que te permita ir aumentando tu nivel de desempeño y al final alcanzar los resultados que siempre quieres. Para empezar con esto de por qué es tan difícil cambiar. Lo primero que tenemos que entender es qué es un paradigma. Y a nivel mental tenemos dos partes importantes que tenemos que entender. Está la parte consciente o la parte intelectual, racional, donde pasan todos los pensamientos, y tenemos la parte subconsciente. Ese 95%, como el iceberg, todo el mundo ha conocido esa imagen del iceberg y la parte de abajo es el subconsciente, que es gigante. El 95% de la forma como nosotros actuamos ya está creada en ese software. Y un paradigma es precisamente la repetición de esa misma información que se va poniendo parte normal. Entonces los hábitos, al final, que todo el mundo hace, que el hábito hace a la persona, si nosotros venimos codificados de cierta manera, es muy difícil, a menos de que racionalmente tengamos un proceso de cambio de paradigma, empezar a tener los cambios que queremos. Cualquier persona que yo le pregunto cómo estar más fit, cómo ganar más plata, cómo tener mejores relaciones, todos me pueden dar una respuesta. Pero como es tan difícil estar presente, este concepto de mindfulness día a día, la gran mayoría de las personas pues obviamente recae en el mismo problema que hace que reciclen pensamientos, ideas del pasado y los traigan al presente. Entonces, si una persona va a trabajar todos los días, se levanta a las 6 de la mañana, se hace el café, sale a las 7, llega a trabajar a las 8, llega a la casa a las 5 y repite el mismo patrón, es muy difícil entender, a pesar de que la persona sabe que tiene que descansar, que tiene que desayunar bien, que tiene que hacer ejercicio, cambiar ese patrón, porque el paradigma que constituye el subconsciente de la persona hace que repita una y otra vez las mismas acciones. Aristóteles decía una cosa muy importante y es que el pensamiento condiciona la acción condiciona el comportamiento y el comportamiento al final es el que se encarga de desarrollar el carácter. Hoy en día todo es digital. Difícilmente una persona se va a tomar el tiempo de hacer el trabajo sucio teniendo a ChatGPT y otro montón de estrategias que le permiten facilitarse la vida. Y es por eso que las comidas rápidas, hacer ejercicio en casa, los goggles de Apple, todas las cosas nos han hecho que nosotros tratemos de sostener ese mismo modelo de comportamiento. ¿Y por qué es tan difícil? Si nosotros remontamos a la ciencia, hay un estudio que habla de que 3 generaciones constituyen el mismo proceso de pensar o el mismo modelo de pensamiento. Desde nuestros abuelos, padres y en este caso yo, traemos en ese código genético la forma como tenemos que pensar. Y si seguimos con la idea de que el pensamiento condiciona el comportamiento y el comportamiento al final es el carácter, nosotros podemos darnos cuenta que si alteramos el pensamiento podemos desarrollar el carácter que queremos. Pero tenemos un código de 3 generaciones. Pensemos en 100 años donde nos han dicho lo mismo: la plata es difícil, esto no es fácil de hacer, tiene que trabajar hasta el cansancio, vivir en un país tercermundista es difícil, la economía, N cantidad de excusas que hace que confirmemos constantemente y nos sintamos bien. ¿Qué pasa cuando a nivel mental confirmamos la información? Que obviamente nos sentimos bien, sentimos que estamos teniendo la verdad. Estamos en un ambiente que el 95% de las personas tiene esos mismos resultados y puede confirmar esa teoría. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender a la hora de querer cambiar es entender, uno, que queremos cambiar. Y la gran mayoría de las personas, a pesar de que sabe que tiene que cambiar, en el fondo le cuesta trabajo querer cambiar. Y lo segundo es estar dispuesto a sacrificarse por buscar esa información. Entonces, en el caso mío particularmente, cuando yo trabajaba en mis zapaterías, que lo único que hice fue acumular deudas y problemas, cuando decidí romper ese ciclo, empecé a buscar la información que en este caso llega a través de, por ejemplo, el libro Piense y hágase rico. Hay un capítulo, en el libro donde se hablan de los miedos. Y aquí es donde viene a contraparte
todo este concepto de ese autosaboteo. Y es que el miedo principal que tenemos los seres humanos, bueno, hay 6 miedos, pero uno es a la pobreza y nos han codificado a alejarnos de todo el tema financiero, y número 2, el miedo a la crítica. Como el 95% de las personas actúa de la misma manera porque piensa de la misma manera, está metida en un sistema desde el colegio que no nos han hecho nada más que hacernos aprender los ríos de un país y las capitales, que hoy en día es inútil. El modelo de comportamiento, esa parte de entender el modelo de comportarnos para conseguir los resultados, es lo que han evitado normalmente los colegios y las universidades. Obviamente hacen que todas las personas confirmen la misma teoría. Cuando una persona, la oveja negra, el patito feo, se sale de ese esquema, obviamente el miedo a quedar mal, a hacer el ridículo, es lo que nosotros normalmente combatimos. Entonces, querer cambiar requiere precisamente esa conciencia de que estamos buscando algo que está fuera de nuestro alcance actual, pero estamos dispuestos a hacer un sacrificio. Y eso me trae 2 sentimientos que tenemos que tener en cuenta para poder cambiar. El primero es la necesidad, o sea, necesitar el cambio, y número 2, la urgencia, si no lo hago ahora. Entonces es muy fácil, una persona que fuma durante 25 años y le dicen si usted se fuma un cigarrillo más, le va a dar un cáncer de pulmón. En ese momento, la urgencia de hacerlo rápido va a hacer que nosotros obviamente actuemos. De la misma forma que una persona que come mal y obviamente está obesa, tiene sobrepeso o está quebrada y tiene deudas, hasta que no le dice a esa persona, si usted no me paga, cierra el local o pierde su casa, esa persona no hace algo para romper el patrón. Y a pesar de que he pasado por tantas cosas del cambio, lo primero que logré identificar para querer hacer precisamente eso es no me importara nada lo que pensaran otras personas. Y aquí es donde viene esta fórmula, digámoslo así, donde podemos entender que para romper un paradigma, el primer paradigma que tenemos que romper es entender que lo que vayan a pensar de nosotros es irrelevante. Y en ese momento es cuando nosotros logramos ver de alguna manera el paradigma desde una perspectiva de cambio y no de una perspectiva de sostener. Y es muy sencillo. Veamos, 75% de las personas son infelices en el trabajo, pero como están tan acostumbradas a trabajar y no quieren quedarle mal a las personas, no quieren quedarle mal al jefe, no quieren quedarle mal a sus compañeros, se mantienen a pesar de que los resultados son pésimos. Y no quieren entender simplemente que uno al final de cuentas está jugando un juego. Y por eso te invito el próximo jueves, vamos a estar notificando, por eso es bueno que te suscribas, donde entendemos precisamente de manera práctica en mi game plan, porque game plan para mí es la estructura de cómo comportarnos y donde trabajo de una manera en vivo con las personas que se conectan y te ayuda a esclarecer un poquito el panorama para empezar a desempeñarte a ese siguiente nivel. Hay una frase de Stephen Covey que dice: creemos que vemos el mundo como es cuando en realidad lo vemos de acuerdo a cómo somos. Y los paradigmas al final son esos lentes que nos permiten entender y ver cómo está pasando las cosas desde nuestra perspectiva. Yo aprendí que la mente siempre tiene la razón, y cuando alguien dice que es difícil algo, tiene toda la razón, pero de la misma manera, por ley de polaridad, está la otra persona que lo puede ver extremadamente fácil. Aquí lo más importante y con lo que te quiero dejar en este video es: si en estos momentos estás buscando un cambio que te resulta realmente difícil, el resultado que estás teniendo es la muestra del paradigma que tienes que cambiar. Y solamente para cambiar se necesita tener la conciencia de querer cambiar y la urgencia o la necesidad de hacer ese cambio. Así que al final tu vida es tu vida, tú tomas las decisiones que quieres, pero quiero que te fijes en tu yo de 90 años, cómo esa persona va a estar más adelante. Si estás construyendo un tipo de versión completamente diferente, es hora de hacer un cambio. Recuerda que si este es el tipo de contenido que te gusta, quieres ser parte de mis clientes o simplemente quieres más información, en mi descripción están todos los links para que nos puedas contactar, para que puedas crecer, y al final de cuentas todo, absolutamente, está en el desarrollo personal. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.